Has tomado omeprazol durante meses, incluso años, y tus ardores o tu acidez no desaparece. Cambiaste tu dieta y nada, la gastritis no se va. Y si te dijera que el problema no está solo en tu estómago, está principalmente en cómo vives, cómo piensas y cómo comes, hoy te explico por qué no puedes terminar de solucionar ese problema y cómo puedes evitar terminar con el enemigo silencioso que todo el mundo teme, llamado Helicobacter pylori. Y vamos a comenzar dejando claro lo que nadie te ha explicado aún. Tu sistema digestivo no funciona por sí solo. Está directamente conectado con el sistema nervioso central. Nuestro sistema digestivo consta de un segundo sistema nervioso llamado sistema nervioso entérico, que está directamente conectado con nuestro ordenador principal, por lo que nuestro sistema digestivo responde directamente en dependencia de cómo estés tú emocionalmente. Si estás en modo de alerta, con el sistema simpático activo, en resistencia, con ansiedad o tristeza constante, tu sistema digestivo también entra en desequilibrio y viceversa. Depende de cómo tú comas, así también te vas a sentir. Así de real es esa conexión. Por eso te comienzo con esto, para que empieces a darte cuenta que lo primero que tienes que hacer es descubrir cuáles son esas emociones que están ahí dentro dando vueltas, que no te están dejando encontrar esa paz, porque créeme, ahí está la explicación, no en más ningún sitio, de por qué todavía no has solucionado tu problema. Porque si tú no estás bien emocionalmente o tu dieta también es inflamatoria, tu estómago siempre lo va a reflejar, ya sea con ardores, con malas digestiones, con reflujo, con dolor o terminando con una gastritis. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que nos hemos acostumbrado a mezclar alimentos, o sea, nos hemos acostumbrado a comer por sabor, mezclando proteínas con carbohidratos, haciendo mezclas que en realidad no son beneficiosas para nuestra digestión. Y lo que es peor, no nos responsabilizamos de nuestras emociones, de nuestros conflictos internos, y lo que hacemos en la mayoría de los casos, a mí también me ha pasado, es intentar escapar esas emociones a través de la comida. Por lo tanto, si hacemos mezclas que son dañinas e incorporamos una alimentación desde el desconocimiento, si encima comemos con la idea de liberarnos de esas emociones a través de obtener ese placer inmediato, que finalmente es lo que busca nuestro cerebro, se crea una combinación que es una bomba de tiempo. Y peor aún, cuando empezamos a sentir síntomas o cuando ya estamos con una gastritis establecida como tal, lo que hacemos es incorporar un medicamento más a nuestra lista de todos los días, por lo que nos hacemos dependientes a esos antiácidos, a esos inhibidores de bomba. Por ejemplo, el omeprazol modifica directamente el pH en tu estómago para que tú encuentres ese alivio instantáneo, inmediato, que es lo que buscamos, a lo que nos hemos acostumbrado. Pero ¿qué sucede? Que a la larga modifica tanto ese pH que termina creando un trastorno mayor. Al principio alivia de una manera fenomenal, pero a la larga termina apagando ese fuego interior que necesitamos para la digestión. Afecta la microbiota también y finalmente nos deja sin defensas naturales. Todo por no entender cómo funciona nuestra digestión. Y ahora que ya tenemos claro por dónde tenemos que comenzar, que es nuestras emociones, vamos a caer un poco en la alimentación, pero desde el enfoque de la medicina milenaria, la que está hace miles y miles y miles de años, que la medicina convencional todavía intenta desprestigiar o desplazar: el Ayurveda. En el Ayurveda, este fuego digestivo se conoce como Agni digestivo. Este Agni o fuego digestivo se encarga de mantenernos mental y físicamente estables. Pero ¿qué sucede? Que cuando no tenemos conocimiento de cómo es que funcionamos y cómo funciona el sistema digestivo, termina descontrolándose, ya sea apagándose o sobrealimentándose, y genera estos trastornos como viene siendo la gastritis. Si ese fuego está muy alto, quema la mucosa y termina con una gastritis, y si se apaga mucho, no puedes digerir correctamente los alimentos y tus emociones. Y encima, si le sumas el omeprazol o los antiácidos, lo terminas de apagar completamente. Y vamos a entrar ya a la alimentación, pero a través de la Ayurveda. ¿Qué comer y qué no? Para esto vamos a utilizar los principios básicos de la Ayurveda, que son las gunas. ¿Qué cosas son las gunas? Es una clasificación de los alimentos en dependencia de su composición y de su vibración, su componente energético. Se clasifica en sattva, rayas y tamas. Sattva son alimentos puros, naturales, como las frutas, las verduras, papaya, manzana, pera, vegetales, calabacín, espinaca, brócoli,
arroz de basmati. Todos estos alimentos son los que están encima, lo que se llama sattva, una vibración más elevada. Luego están los alimentos rayásicos, que son todos los estimulantes: el café, las especias, los condimentos fuertes, el comino, la cayena, el ajo, la canela intensa, el jengibre. Si tenemos un desequilibrio mental o estamos con una mente muy volátil, cuando consumimos sin control alimentos rayásicos, terminamos sobrealimentando ese fuego digestivo y entrando en desequilibrio. Esto por ponerte un ejemplo. Luego están los alimentos de tama o los tamásicos, que vienen siendo todos esos alimentos procesados, todas esas harinas refinadas, las azúcares, los cereales estos llenos de azúcar, la bollería industrial, las palmeritas, los donuts, todas estas cosas, que son comidas muy densas, de muy baja vibración, y que lo que hacen es apagar tu fuego digestivo, ese Agni. Generan pesadez, fermentación, malas digestiones y a la larga también producen erosión en la mucosa y puedes terminar con una gastritis. En mis consultas a domicilio veo prácticamente todos los días personas que tienen prescripción crónica de omeprazol en su tratamiento, como les decía hace un rato, uno más en la lista de los medicamentos diarios. Y esas personas, curiosamente, terminan teniendo más recurrencia en esos trastornos digestivos, en esa acidez, esos ardores, esos reflujos, ese dolor, crisis de gastritis como tal, porque han incorporado esa solución rápida. Nos acostumbramos a maltratar a nuestro cuerpo comiendo y pensando lo que no debemos, y luego buscamos la solución rápida, como te estaba diciendo hace un rato. A estos pacientes, la mayoría de las veces, terminan diagnosticándole lo que yo siempre digo, más llamada gastritis crónica. La gastritis crónica no existe. Es un círculo vicioso, simplemente por no entender cómo funciona. Lo que pasa es que si tú te aferras a ese medicamento, a esa solución rápida, y no modificas tu estilo de vida y no pones conciencia donde tienes que ponerla, terminas teniendo más problemas, como te iba explicando. Pero vamos ya a entrar a soluciones prácticas, como ustedes saben que a mí me gusta traer en los videos. La solución más práctica es empezar a equilibrar ese Agni digestivo, poniendo atención, ya sabes, no solamente en lo que comes, sino en cómo piensas. Pero hay una manera fácil y práctica de comenzar a equilibrar esto con tu alimentación. Como te estaba diciendo hace un rato, según la clasificación de la Ayurveda, de las gunas, los alimentos sattva son los que están más encima en vibración, lo que quiere decir que te van a facilitar tu digestión, van a equilibrar tu fuego digestivo y te vas a encontrar física y mentalmente más estable. Así que lo que yo te recomiendo es primeramente empezar a consumir este tipo de alimentos: los vegetales, las frutas, los cereales naturales, el arroz de basmati, el calabacín, todo lo que te mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta también que no buscamos que se apague totalmente ese fuego digestivo. Tenemos que mantener comidas tibias, un poquitito densas pero naturales, buscando ese equilibrio para lograr más o menos estar en el punto medio, que es lo más saludable siempre. Evitar siempre los extremos, que no sea ni muy frío ni muy caliente lo que comes. Haciendo eso vas a empezar a encontrar este equilibrio físico y mental. Si te das cuenta, este video te le estoy dando un enfoque más holístico, más abierto, integrando esos conceptos de esa medicina milenaria que la ciencia hoy por hoy intenta reafirmar o ratificar a través de nombrecitos raros y estudios que ya hace miles y miles de años que se sabe. Y vamos ahora a hablar del Helicobacter pylori, cómo puedes evitarlo, y si lo tienes, cómo puedes erradicarlo de una vez. Mira, los alimentos tamásicos, que como ves, te estaba diciendo que son las harinas refinadas, las azúcares, la bollería industrial, los donuts, todas estas cosas que están repletas de azúcar, esos alimentos procesados son los principales causantes de que tú contraigas esa bacteria. La dieta hoy en día está basada principalmente en ese tipo de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora vamos a mezclar ciencia con Ayurveda. Estábamos diciendo desde el enfoque ayurvédico que ese Agni digestivo, este tipo de alimento, lo que hace es que lo apaga. ¿Y qué es lo que se genera ahí? Fermentación, inflamación, daño en la mucosa. Todos esos alimentos que no logras digerir luego por ese desequilibrio pasan a ser digeridos por otros organismos u otros microorganismos. ¿Qué es lo que se dice a nivel científico o qué es lo que se conoce? Cuando tú saturas tu intestino con esas harinas refinadas, con ese exceso de carbohidrato procesado, tenemos todos un bichito que se llama hongo albicans en el estómago. Este bichito, que es un hongo, se sobrealimenta porque lo que le gusta es el carbohidrato. ¿Y qué es lo que sucede? Que prolifera más de lo que debe ser y crea una capa en el estómago
que empieza a liberar toxinas que atrae a otros microorganismos, bacterias como viene siendo el Staphylococcus aureus o en este caso que estamos hablando el Helicobacter pylori. Esa capa que recubre el estómago creada por el hongo albicans protege a estas bacterias y es lo que hace que cojan fuerza, colonicen y terminen dañando tu mucosa y a la larga generando lesiones que pueden terminar en algo maligno como un cáncer de estómago. Esta es la razón por la que muchas personas que le hacen una biopsia y tienen un Helicobacter pylori no terminan de solucionar ese problema por muchos antibióticos que se tomen, porque nunca les explican que lo primero que debes hacer es modificar esa dieta y excluir ese tipo de alimentación para lograr debilitar esa capa que crea el hongo albicans, se expongan esas bacterias y entonces sí ese antibiótico actúe y logre erradicarlo. ¿Y qué es lo que sucede si tú simplemente tienes ardores o una molestia en el estómago o una gastritis de vez en cuando, pero te han hecho biopsia y no tienes el Helicobacter pylori? Que si no corriges esto que te estoy diciendo, te estás exponiendo, estás creando ese ambiente adecuado para que el Helicobacter pylori termine viviendo sin pagar renta en tu estómago. Así que además de incorporar esos alimentos salváticos o de salva, empieza por limitar esos alimentos rayásicos, ya sabes, depende de cómo esté tu cabeza, y los alimentos tamásicos, evítalos, sobre todo si ya estás teniendo problemas de gastritis. Así vas a lograr que disminuya esa fermentación, tu digestión sea más sana, te desinflames, tu microbiota intestinal se equilibre y empieces a solucionar ese problema de raíz. Nunca sin antes entender que lo único que tragas no es comida, sino emociones también que no digieres. Así que presta atención de qué es lo que está causando que tú tengas ese desequilibrio mental, esa falta de paz, que te genera luego incluso esa mala relación con la comida, buscando alivio instantáneo, escapando de esas emociones para que puedas empezar a transformar no solo tu estómago, sino tu vida. Así que cuida ese fuego digestivo, cuidando tu alimentación, pero también tu gestión emocional. Si te ha gustado este video, compártelo para que otras personas que tengan también este problema puedan beneficiarse de esta información. Soy el Dr. Alex Cainé y nos vemos en un próximo video. Chao.